Nuestro Dios tiene todo poder, todo dominio y toda autoridad. Vamos a orar. Padre Celestial, te bendigo, te glorifico, te doy las gracias una vez más por la oportunidad que tú nos das de poder escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos dejaste tu palabra para que ella sea la que nos dirige, nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Y sigue, Señor, poniendo en cada uno de tus hijos, de tus hijas, ese anhelo, ese deseo de conocerte más y más a través de la revelación de tu palabra. Y saber que tú tienes todo dominio, toda autoridad y todo poder, eso a nosotros nos impulsa a estar más y más confiados en ti. Recibe toda la gloria, toda la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo número 2, versículo número 23. Marcos 2, 23 dice: Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Capítulo 3 continúa diciendo: Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándole alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Si usted no se ha sometido totalmente a la autoridad del Señor Jesús, ¿qué le ha impedido tener más confianza, más conocimiento? ¿O simplemente está nomás dándole o permitiéndole a Dios que estas cosas sí y estas otras no? Yo tengo control de esto y tú tienes control del otro. Así no funciona. Uno tiene que sujetarse y someterse a toda autoridad del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor hizo todo por nosotros en la cruz del Calvario. Y lastimosamente, leyendo esto, los escribas que desafiaron a Jesús acerca del sábado estaban regidos por tradiciones a las que ellos daban la fuerza de la ley de Dios. No podemos permitir que las tradiciones familiares, religiosas o culturales nos impidan someternos a la autoridad de Jesucristo. Necesitamos examinar las cosas que demos por sentado para asegurarnos que estamos haciendo lo que Cristo Jesús exige. Es importante reconocer que Dios es el que tiene toda autoridad. Miren lo que acabamos de leer. La gente estaba más enfocada en lo que el Señor iba a hacer, en las señales, en los milagros, que en vez de darle las gracias porque hubo una sanidad, y también porque estaba como dándoles libertad para que puedan escoger siempre hacer la voluntad de Dios. Los discípulos recogían espigas en el día de reposo y les dice: esto es lícito. O sea, ¿qué usted va a hacer?
Por ejemplo, que a usted le dijeran, no puede comer pan el día sábado. Y a usted le da ganas de comer pan. ¿Y qué hace? Y se come pan. No está haciendo nada malo. ¿Por qué? Porque el Señor le está permitiendo a usted y nos permite a nosotros el alimentarnos. Nosotros siempre debemos procurar obedecer la palabra y seguir el consejo correcto de lo que Dios nos dice en su palabra. No las tradiciones, no lo que la tradición nos ha impuesto, ciertas cosas que tenemos que hacer y que no tenemos que hacer. Recuerde, el Señor nos ha llamado a ser libres, y en esa libertad que tenemos, escogemos servirle al Señor con todos nuestros corazones y nos sujetamos a su autoridad. Y sabemos que Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Porque cuando le decimos Señor, le estamos diciendo que Él es nuestro dueño, que Él no es nuestro amo, que Él es nuestro jefe, que Él es la máxima autoridad. Que sobre Él no hay nada, absolutamente nada, y que nosotros tenemos que aprender a sujetarnos y a someternos a lo que Él dice en su palabra. No al revés, no que lo que nosotros queremos que Dios haga, eso nosotros hacemos. No, así no funciona el asunto. Nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios y seguir lo que Dios nos está diciendo. Y vivir para el Señor como el Señor nos manda a decir. Porque qué hermoso es cuando uno conoce que la persona tiene autoridad. Y la autoridad tiene que ser distribuida, tiene que ser también entregada para otros. Acuérdese el caso del pueblo de Israel. Estaban en el desierto y dice la palabra de Dios que el pueblo se levantaba con sus problemas, con sus angustias, y se ponía a la fila para ser oídos por Moisés. Moisés, desde que amanecía, se sentaba a la entrada de su tienda y ahí escuchaba los problemas de la gente. Imagínese cuánta gente podía él hablar. Si había quizás el problema que la persona tenía era un problema pequeño, otro problema grande, estaba en problemas, en dificultades, porque atender a toda esa multitud, increíble. Y usted sabe que mientras más grande es el número de personas, más grandes son las dificultades. Vayamos al libro de Éxodo, capítulo número 18. Éxodo capítulo número 18 y leamos desde el versículo número 23. Estas recomendaciones le dijo su suegro de Moisés, después que estaba viendo todos los asuntos, porque note lo que dice. Aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás de todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar.
Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste fue a su tierra. Qué hermoso consejo que le dio el suegro a Moisés. Mirando todo cómo estaba, lleno de sabiduría, este hombre le dice, tú vas a perecer y el pueblo contigo porque no vas a poder solucionar. Cuando estamos hablando, dice, ponle de jefes de millares, de 100, de 50 y de 10. Imagínese, a uno le robó la vaca al otro y el que se sintió estafado o que le quitaron su propiedad, entonces venía y hacía esa fila larguísima desde la mañana hasta la tarde a ver si alcanzaba a decirle, ¿sabe qué, Moisés? Me robó la vaca. Y entonces ahora el consejo era que Moisés se ocupara de los problemas grandes, de esos que ya no se pueden resolver, y los demás pequeños tenían la libertad, los otros, de juzgar. Así Dios le dio también el tiempo para él también pueda descansar y no llevar toda la carga. Imagínese, si a veces le vienen con algo a uno y ya es una carga, imagínese aguantar todos los problemas de toda la gente. Pobre Moisés, ¿cómo terminaría el día escuchando? Ya que yo creo que ya no sabía de quién era el problema, de cómo estaba la situación. Pero Dios en su infinito poder le dio la capacidad para distribuir su autoridad. Y no era cualquier persona, eran gente calificada, gente que eran reconocidos porque eran varones de verdad, temerosos de Dios, que aborrezcan la avaricia. Esta partecita, que aborrezcan la avaricia, me viene a mí justamente para no recibir cohecho de alguien. Cohecho quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo alguna causa que ganar, voy y le digo al secretario, ¿sabe qué? Si usted me hace el favor, le pone esto delante del juez y yo le doy aquí abajo para sus sodas. Ese es cohecho. O tome este ticket para que vaya a cenar o para que se compre ropa, le doy algo, pero hágame ese favor. Eso es cohecho, y estos hombres no tenían absolutamente nada de avaricia. Ellos amaban la justicia y eso es lo que se quiere. Gente que de veras sirva con autoridad que tiene, pero limpiamente delante del Señor. Y no solamente el Señor da la autoridad para distribuir la autoridad, y uno también como pastor sabe a quién delegar. Y es muy bueno que la gente también aprenda a delegar, y los pastores aprendan a delegar a gente que les ayude. Pero lógico, tienen que calificar, ¿no? Inclusive he escuchado que gente les pone más a cualquier persona como diácono, sin darse cuenta de dónde viene, cómo son, si de veras entiende lo que él está creyendo. Y han cometido un tremendo error. En muchas ocasiones la iglesia ha sido perjudicada y ha venido la división. Inclusive la palabra de Dios nos dice, hablando de los diáconos, dice que primero muestran su carácter y su testimonio y entonces dales ese cargo. Para todo Dios pone siempre su palabra y que la gente pueda doblegarse y someterse a la autoridad, especialmente de nuestro Señor. Y también Dios nos ha dado autoridad para declarar victoria. Siempre, hermanos queridos, vamos a atravesar problemas, angustias, sinsabores mientras estemos en esta tierra, pero Dios ya nos da la victoria. Y tenemos la autoridad porque la palabra de Dios dice que somos más que vencedores. En 1 de Samuel nos habla justamente en el capítulo número 17 cómo David, que estaba enfrentándose al gigante Goliat, declaró victoria antes de enfrentarse a este gigante. En 1 de Samuel 17, leamos desde el versículo número 42. Dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos?
y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Estas expresiones de autoridad, y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que Dios a nosotros nos dio autoridad, que no nos dejó nomás abandonados, solos, no. Dios nos dio autoridad. Tenemos la autoridad que el Señor. Recuerde que cuando Él envió a los discípulos, les dice, y les dio autoridad para que echen fuera demonios, para que hollen serpientes y escorpiones y nada les pase. Esa es la autoridad que nosotros como hijos de Dios tenemos. Ya basta de que usted esté atravesando situaciones conflictivas. Use la autoridad que Dios le ha dado. Úsela. Y espere confiadamente en el obrar del Señor. Las batallas se pelean en el momento. No ni la víspera ni el mañana, sino ahora. Cuando llegue el momento, uno tiene que levantarse en fe y declarar victoria, como hizo David. Antes de nada le dijo: hoy me darán, ahora. Dijo David, luego David al filisteo, dice: ven a mí y te haré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jesús, de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. Y eso nosotros tenemos que hablarle al problema, a la circunstancia difícil, conflictiva, y declarar que usted tiene la autoridad y que usted tiene la victoria desde ya. Venga lo que venga, uno tiene que hacerlo y uno tiene que esperar en el Señor confiadamente. Si uno está atravesando algún problema de salud, no es fácil tomar esto porque están los dolores, los achaques, están las angustias, la desesperación, pero hay que confiar en el Señor hasta el fin, hasta el último. Y hay que pelear y declarar con autoridad lo que Dios nos ha dado. Porque el Señor mismo mostró, el Señor Jesús mostró la autoridad que tenía sobre la naturaleza. Imagínense, ¿quién más va a tener autoridad? Ahí el Señor Jesús nos está demostrando que cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros creemos en Él, todo va a ser posible. Vayamos al libro de Lucas, capítulo número 8. Lucas, capítulo número 8. Y leamos versículo número 22 al 25. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Pues la noticia es que ese es el Creador. No era otro más, sino el Creador de todo. Y lógico, la naturaleza tenía que obedecerle, porque el Señor usaba toda autoridad, todo poder. Y justamente cuando estamos hablando, el Señor tenía esa voz de autoridad. Hablaba no como los escribas, sino como quien tiene autoridad, decía toda la gente. En el libro de Juan, capítulo número 7, desde el versículo número 36, dice:
significaba esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. En el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había de venir, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es del Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echaba mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, con una tremenda autoridad. La voz del Señor, hablando con mucha autoridad. Imagínense, si el Señor tiene toda autoridad, también tiene autoridad sobre la muerte. Vayamos al libro de Hechos. Hechos capítulo número 9. Y leamos el versículo número 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes de venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, lloró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate, y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, les presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. El Señor dio autoridad. En este caso, mire, el discípulo tenía autoridad. Y justamente el Señor nos da autoridad a nosotros para que oremos, justamente creyendo con esa autoridad que el Dios nos ha dado. En el libro de Santiago, capítulo número 5, leamos desde el versículo 13. Dice el 3. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Así como Dios dio la autoridad a sus discípulos, nos quiere a nosotros mostrar también que tenemos autoridad. Ahora, imagínense en este tiempo que estamos viviendo, este tiempo tan difícil, tan caótico. El Señor nos ha dado justamente el poder que está morando en nosotros. El Señor nos delegó la autoridad, y nosotros no vamos a venir en cualquier nombre, no le vamos a pedir a Dios en cualquier nombre, sino
en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Así nos dice la palabra que tenemos que orar, todo en el nombre de Cristo Jesús, pidiéndole a Dios Padre para que Él obre de una manera especial como Él quiere, pero siempre en el nombre de Cristo Jesús. Y quizás usted está diciendo, bueno, eso suena bien bonito, pero a mí como que Dios no me ha dado nada de autoridad, como que yo no entiendo absolutamente nada, como que, ¿cómo yo voy a tener autoridad para sujetar a los demonios, para echarlos fuera, para enterrar el ayer, para enterrar el pasado? ¿Cómo puede ser posible? Pues déjeme decirle, esto sí es posible, confiando en el Señor, creyéndole que usted tiene autoridad. Sí, usted que me está viendo y que usted está escuchando este video, usted tiene toda la autoridad si es que ha recibido a Cristo Jesús como su Señor Salvador. En el libro de Efesios, hermanos, esto es una preciosa joya que Dios nos ha dejado en su palabra. En el libro de Efesios capítulo 1 dice, por esta causa también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí Dios, a través del apóstol Pablo, no está pidiendo que nosotros estemos rogando que nos dé el Espíritu Santo. Ya lo tenemos. Aquí la oración que está haciendo es que está pidiéndole a Dios Padre que se nos venga a nosotros una revelación, venga espíritu de sabiduría. Por eso dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros de mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso es lo que está pidiendo Pablo, que nosotros tengamos espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Y que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la superiormente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Por qué usted no, ahí que me está escuchando, dice, yo tengo autoridad, todo poder? ¿Por qué no lo dice? Dígalo, pero hable con seriedad, hable con convicción. Tengo todo poder, tengo todo dominio, tengo toda sabiduría, porque el Señor me dejó a mí como una herencia, porque yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Vamos, hermanito, hermanita, esto es glorioso, esto es maravilloso. Cuando uno pasa ciertas angustias y problemas, le dice, Señor, pues mi vida está en tus manos y tú sabrás lo que tengas que hacer. Pero mientras tanto, Dios nos dé la vida, Dios nos dé la fuerza, tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de Él. Fíjese, por eso es que yo le alabo, le bendigo y le glorifico a Dios y le agradezco que el Señor me da la oportunidad, me dé el tiempo para tomar momentos así como este, para poder escudriñar con usted la palabra y enriquecer nuestro conocimiento. Esto es un discipulado.
que lo efectuamos. Y le doy las gracias al Señor que podemos hacer. Imagínense qué precioso, ¿no? Dice, sometió, ¿no? No. Y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Razón tenía Pablo de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque él entendía claramente lo que Dios le había dado y lo que Dios le había puesto en su corazón. Así es que, querido hermano, querida hermanita, ya no se sienta solo, solita, que nadie le entiende, nadie lo comprende. Hay alguien que sí lo entiende y lo comprende, ese es nuestro buen Dios. Y dé la orden, dé la palabra, y usted va a ver la diferencia entre creer y no creer. Usted va a ver lo que Dios hace a través de sus oraciones, de lo que Dios es capaz de realizar, porque nuestro Dios tiene toda autoridad y todo dominio. Tal vez algunos todavía no se han sometido al señorío de Cristo por causa de la duda, pero esas personas deberían observar el testimonio de Jesús y cuando lo hagan verán que su autoridad es válida y convincente. Jesús espera liberar y dar poder a quienes aceptan su autoridad. Así es que démosle las gracias a Dios por todas estas cosas y le vamos a agradecer. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por este día. Te agradezco, Señor, por tu palabra. Y te agradezco también, Señor, porque me haces entender tu palabra, lo que tú me has dado, lo que tengo yo como herencia. Gracias por todo lo que tú eres con mi vida y eres con todo el mundo. Gracias por todo tu dominio y toda autoridad. Y saber también que todas estas cosas nos diste a nosotros como iglesia. Ayúdanos a vivir de tal manera que traiga honra y alabanza a tu nombre. Siempre te agradeceremos con todos nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerda, deme un dedito arriba y si le gustó, comparta con otras personas. Este video va a ser de muy buena bendición. Vaya creciendo en el conocimiento de Dios y ayúdeme también a mí a exponer la palabra. Si tiene algún comentario, hágalo. Y recuerde, usted tiene toda autoridad dada por el Señor. Pero no se crea más que Dios, desde luego. Reciba toda la bendición de Dios en esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.